El Hamburgo regresó a la Bundesliga después de 7 años recordando lo que fue aquel descenso en 2018 y hoy vamos a hablar de qué podemos esperar del equipo esta temporada, cómo ha sido su arranque, cómo han sido sus primeros 2 partidos en primera división tras su regreso, cómo es el actual plantel, qué mercado de fichajes ha hecho, qué futbolistas le puede dar un salto de calidad al equipo y demás. Así que ahora sí, comenzamos. 7 años muy largos tuvo que esperar el Hamburgo para finalmente regresar a donde pertenece, a la máxima categoría del fútbol alemán. 7 años en los que estuvo deambulando, por así decirlo, en segunda división, siempre siendo protagonista, siempre peleando por lograr el tan ansiado ascenso, pero con las últimas temporadas siempre quedándose a las puertas. Recordemos que incluso jugó 2 promociones, 2 playoffs que terminó perdiendo, primero ante el Hertha y después ante el Stuttgart, que le imposibilitaron regresar antes justamente de lo que fue este 2025, pero lo importante es que ya el Hamburgo ha vuelto a primera, un equipo histórico, uno de los equipos más grandes del fútbol alemán, los equipos más populares y uno de los 3 equipos alemanes que justamente ha ganado algunas en su historia la Copa de Campeones, justamente también recordando lo que lógicamente unido o también dentro de esa categoría junto al Bayern y al Borussia Dortmund. Así que es una muy buena noticia el regreso del Hamburgo. Siempre es importante tener estos equipos históricos en primera división y bueno, el caso justamente de este equipo me parece que no pasa o no se debe pasar por arriba, y que vamos a empezar a hablar puntualmente de qué podemos esperar y de cómo está haciendo su arranque de temporada. Ya transcurrieron 2 fechas de esta campaña y por ahora estamos viendo un equipo que se está justamente todavía aclimatando a lo que es la Bundesliga, que todavía por supuesto está tratando de hacer pie, que todavía no ha ganado, que todavía por supuesto no tampoco ha podido hacer goles y que viene por ahí de una pretemporada, para ir un poquito más atrás, en la que el equipo por ahí no dejó las mejores sensaciones en cuanto al juego y en cuanto a resultados. Y que si ya me voy al primer partido oficial de la temporada, justamente aquel encuentro por la DFB Pokal, termina pasando ronda, pero sufriendo en exceso ante un equipo de quinta categoría, un equipo de quinta división. Partido que arranca perdiendo, lo termina empatando sobre el final con un gol de Gui Ramos, cerca ya dentro del tiempo reglamentario, y que después en el tiempo extra sí termina logrando dar vuelta al resultado y termina avanzando, pero en un partido muy pero muy sufrido. Pero ya yendo a lo que es estrictamente su regreso a la Bundesliga con aquel partido ante Gladbach y la derrota el otro día ante el San Pauli en el derby, hemos visto todavía un equipo que, como decía antes, todavía se está aclimatando. Es un equipo que también, si vemos el 11 titular, que ahora lo vamos a ver más en detalle, es un equipo nuevo, con varios refuerzos. Es un equipo que todavía se está conociendo, que Polsing todavía me parece que, si bien en estos primeros partidos ha utilizado una línea de 3, no me sorprendería que en los próximos encuentros cambie la línea de 4 y cambie directamente el sistema. Entonces todavía es un plantel que se está encontrando, que se está reconociendo, y que, si bien el Hamburgo es un equipo, lógicamente como decía antes, histórico, muy grande, de los más populares dentro de Alemania, no deja de ser un equipo recién ascendido que esta temporada, por ser la de su regreso, lógicamente que el principal objetivo es lograr la permanencia. Además, viendo lo que le está costando justamente al Hamburgo todavía en estos primeros compases de la campaña, es aún más lógico decir que el principal objetivo es sostenerse, es que esta campaña no sea de demasiada ilusión, pero sí lograr, bueno, de empezar de a poquito a agarrar el rodaje, agarrar el ritmo a primera división, y lógicamente después, con el paso del tiempo, más en un plan a medio plazo, sí, volver a establecerse dentro de los equipos más importantes dentro de Alemania en cuanto a la tabla de posiciones y demás. Pero estos primeros 2 partidos, ya para hablar un poco de lo futbolístico, vamos a ver que hemos visto que en ese primer partido, en el debut ante Gladbach, Polsing ha querido, sobre todo creo que entendiendo que la pretemporada no fue buena, que el partido en la Pokal el equipo lo sufrió en exceso. En aquel partido ante el equipo de Giovanni vimos una propuesta más de un equipo más defensivo, por así decirlo, que pensó más en mantener su arco en cero que en tratar de marcar justamente ante el conjunto de Giovanni, y que planteó por ahí un plan de mínimos de equipo corto, equipo muy compacto, con líneas muy juntitas, y tratar de sufrir lo menos posible. Creo que Polsing, entendiendo que lo que sé antes, que la pretemporada no fue buena y que este era el debut, entendió que justamente
ese partido era importante de primeras no perderlo. Bueno, no lo termina perdiendo, termina con un 0-0, incluso con un Hamburgo que, si bien durante el partido la verdad que le costó mucho generar peligro, sobre el final tuvo unos últimos 10 minutos con la entrada de Dompe, de Poulsen y de Philip, tuvo sí alguna ocasión, bueno, tuvo un gol anulado que hubiese sido lógicamente su triunfo y demás, pero por ser el debut creo que dejó sensaciones bastante positivas en cuanto a ese juego más de pelea, a ese juego más ordenado, más solidario, más rocoso y demás. Cosa diferente fue el partido de la segunda fecha, el partido ya del pasado viernes, ya 2 viernes atrás, ante el San Pablo, en lo que fue derrota justamente del conjunto de Polsi en el clásico ante el conjunto pirata. Un partido en el cual el Hamburgo sí tuvo que tomar una iniciativa, tuvo que tomar iniciativa con la pelota, tuvo que ser ese equipo más propositivo y ahí vimos también algo que tiene que ir corrigiéndolo claramente Paulsen. Equipo que le costó mucho con pelota, le costó proponer, le costó tener circuito de juego, tener juego interior, todo producto de que le faltaban perfiles. Si bien estamos viendo que el Hamburgo en estas primeras compases de la temporada está jugando con un 3-4-3, vamos a ver que no hay futbolistas, por ejemplo, que organicen el juego. No hay un mediapunta, que ahora sí los hay porque ahora vamos a hablar puntualmente de dos nombres que han llegado el último día de mercado y que son perfiles que el equipo necesitaba, que no había en el plantel y que además creo que le van a un salto de calidad justamente al plantel que tiene a disposición Merlin Paulsen. Entonces, esos partidos hemos visto que una posesión muy espesa, centrales que por ahí no se animaban a conducir, salvo algo de Torunariga, centrales que por ahí no son tan asiados con la pelota en los pies. Hemos visto un doble 5 que no está diseñado para crear. Ese doble pivote con Renberg y Capaldo es un mediocampo para correr, para ganar duelos, para ser un equipo más defensivo, por así decirlo. Está más para otras tareas más defensivas que justamente ofensivas. Capaldo es un jugador de mucho despliegue, de mucho de vuelta, que llega bien el área y demás, pero no es un organizador y ni mucho menos es un 10. Y Renberg es un futbolista de mucho más físico, mucho más trabajo sucio, ganador de duelos y demás. Jugar más de corte defensivo, claramente. Y después el ataque, la verdad que son dos extremos y un 9. Entonces no hay, la verdad, futbolista que le dé juego. Por eso vamos ya a lo importante, que justamente tiene que ver con, como decía antes, ese último día de mercado, en el cual han llegado dos futbolistas que provienen de la Premier y que me parece que son dos jugadores que le tendrían que dar un salto de calidad importante a por lo menos el 11 inicial justamente del Hamburgo, hablando de Sambi Lokonga y de Fabio Vieira. Por eso después vamos a ver que si bien está jugando con este 3-4-3, yo me imagino que en la cabeza del técnico está cambiar el sistema y poner una línea de 4, un doble 5, un media punta, que en este caso lógicamente sería Fabio Vieira, mantener los dos hombres por afuera y lógicamente seguir jugando con un punta. Pero todo esto con la idea de que justamente veamos que el equipo tenga otra propuesta, de que con pelotas no le cueste tanto, porque si no, si la temporada del Hamburgo va a ser en estas condiciones, con este nivel futbolístico, con esta idea de ser un equipo más por los futbolistas que tiene a disposición o por los 11 que ha puesto en las primeras dos fechas, me imagino más una propuesta más reactiva, un equipo más de contraataque, que apueste los espacios, que por ahí en muchos partidos lo va a tener, pero en partidos como el otro día, en el cual el rival te cede la posesión, hemos visto que le costó mucho el encuentro, que con pelota le costó, que no encontró vías de pase por dentro, no encontró ese juego entre líneas, lo dicho, faltó ese organizador, posición muy espesa y demás. Equipo que en estas primeras dos jornadas ha generado muy pero muy poquito peligro, que le ha costado mucho llevar peligro de cara al arco rival. Por eso vamos a empezar hablando de lo que tiene que ver con el mercado de pases, hablando puntualmente de algunos futbolistas. Un club que ha gastado casi 9 millones en cuanto a las altas. Después vamos a ver que en cuanto a bajas ha vendido por un poco menos, pero ha estado más o menos dentro de los números, más el gasto neto no alcanza justamente los 2 millones. Así que ha estado más o menos, o ha invertido, o ha gastado lo que se preveía y sin hacer grandes locuras. Es más, si vemos la compra más cara dentro de este mercado, vamos a ver que es Ryan Phillips, que llega por 2 millones y medio. Futbolista que era de los mejores delanteros que había a disposición en segunda división. Extremo muy rápido. También puede jugar de 9, también puede jugar más de segundo punta. Que en estos primeros partidos no está siendo titular. Pero yo creo que a la larga, viendo que por ahí la delantera que hoy está poniendo Paulsen, más una delantera más suplente con el chico Rosing Leteslit y con
con Dorfer y justamente con el propio Sahiti, yo creo que ahí Philip por derecha le tendría que ganar la pulseada justamente al futbolista Emir Sahiti. Así que me parece que es un jugador que a largo plazo se va a quedar con el puesto titular. Llegó Nicolás Renberg por 2.400.000, Nico Capaldo por 2.100.000. Lo he dicho, dos futbolistas que hoy parten como titulares. Bueno, Capaldo rápidamente se ha metido dentro de este equipo en cuanto a ser uno de los capitanes. Es dentro de los 3 capitanes elegidos por Poulsen. Bueno, está él junto a Poulsen y junto a Jonas Meffer. Después, lo dicho, llega Joseph Poulsen, delantero de mucha experiencia. Me parece que es un futbolista que para un equipo recién ascendido le puede aportar su experiencia. Delantero que además tiene lógicamente que creo que puede aportar alguna buena cuota de goles. Tampoco me imagino que Poulsen haga 15 goles claramente, pero sí que sumado a Königsdörfer, sumado a lo que te puede dar por supuesto Philip, veremos cuántos minutos tiene Robert Glatzel esta temporada. Bueno, Poulsen te puede aportar dentro de todo, me parece que un buen rendimiento, por lo menos esta temporada, que llega por 1 millón, además por un precio muy barato, proveniente del Leipzig, que bueno, se lo quería sacar también un poco encima, por así decirlo. Lo dicho, llegó Sambi Lokonga por 300.000 euros. Futbolista que llega proveniente del Arsenal. El caso de Georgi Gocholashvili, el lateral georgiano que llega a préstamo. Futbolista que ya el otro día fue expulsado ante el San Pauli, pero que llega para reforzar esa banda derecha que, si bien tiene variantes, no tiene variantes de mucha calidad. Veremos qué tal el georgiano. El caso de Daniel Pretz, que llega a préstamo al Bayern para competir ese lugar con Daniel Euer Fernández justamente. El caso de Torunaría, que me parece que llega un poco para ser ese líder dentro de la defensa central, que llega libre, de mucha experiencia. Ya había jugado por supuesto en Alemania con la camiseta del Hertha Berlín. También ya había tenido mucha experiencia dentro del fútbol belga, que por ahora dentro de todo está siendo un poquito de lo mejor que estamos viendo de este Hamburgo en estas primeras 2 fechas. El caso de Luka Vuskovic, este central croata que proviene del Tottenham, que también hablan, un prospecto muy pero muy interesante pensando en futuro, que por una cuestión de edad veremos, pero yo creo que si Poulsen le tiene tan o logra convencerlo, bueno, ¿por qué no pensar que pese a su edad pueda meterse dentro de un titular? Llegó Warmet Omari, central, 25 años, también proveniente del fútbol francés, del Stade de Reims, que en estos menos partidos jugando en esa línea 3 está siendo titular junto al Fadli y junto a Torunariga. Y el caso de Fabio Vieira, que llega a préstamo y que ahora voy a hablar un poquito más de él, porque me parece que es el jugador de más calidad, el futbolista de más, no experiencia, porque en este caso creo que le gana a Poulsen, pero sí ese futbolista que tiene que ser diferencial, ese futbolista que yo creo que de primeras en la previa puede hacer que este Hamburgo sueñe con la permanencia, y que a diferencia de los rivales llega un futbolista que tiene experiencia en la Premier, que ha tenido también buenos años de experiencia dentro de su fútbol, dentro de Portugal con la camiseta del Porto, que lógicamente es un jugador que llega porque por ahí no ha encontrado otro destino, porque recordemos, lo he dicho, llega el último día de mercado, y bueno, creo que también él ve el Hamburgo como un equipo, o ve la Bundesliga también como una liga para él relanzar su carrera. Todavía tiene 25 años, es un futbolista todavía joven, pero que en el Arsenal la verdad que le costó, no terminó de funcionar. En el Porto la temporada pasada tuvo ratitos, pero bueno, creo que llega también en un contexto en el cual ambos se pueden beneficiar. El Hamburgo porque consigue un futbolista, como decía antes, de un perfil que no tenía y que, si cumple con todas sus expectativas, le puede dar mucho al equipo. Y Vieira consigue un equipo en el cual sabe que a la mínima que tenga un buen rendimiento ya va a ser titular, que puede ser muy importante y que le puede servir para lógicamente relanzar su carrera. Se habla de una opción de compra de 15, 20 millones. La verdad que me suena muy difícil que el Hamburgo dentro de un año, después veremos cómo es la temporada lógicamente, pero me suena muy difícil que dentro de un año lo pague, lo pueda comprar. Por eso me pasa que también es una temporada en la cual Vieira puede usarlo, que se entienda bien, puede usar el Hamburgo como también una especie de vidriera, repito, para lanzar su carrera. Pero dentro de eso, el Hamburgo lógicamente se puede beneficiar. También ha llegado el chico Fernando Dix, joven arquero de 17 años que llega proveniente del Leipzig para, bueno, arquero pensando en el futuro. Así que esos son las altas. Y en cuanto a las bajas, sí hemos tenido la Ludovic Rice, que se fue por 2 millones al Brujas, futbolista que en las últimas temporadas ha sido muy importante en las campañas que el equipo ha estado justamente en segunda división, que se va al Brujas, jugar el año que viene terminada contrato, así que es una salida lógica, pero es una pena que un jugador que fue tan importante en las últimas temporadas, bueno, se haya tenido que ir, o haya preferido irse antes que jugar con el equipo en Bundesliga. Por eso Capaldo, que es un perfil parecido, no igual, creo que un poco lógicamente de menor calidad, pero llega para reemplazarlo. Después tenés la de Nemeth, que llega vendido
futbolista que era más de rotación. Rapp, que era arquero suplente, por eso llega Pérez, que también se fue vendido a la Unión Berlín, por Eva se va a préstamo. Jolau, que también fue de mucha experiencia, que ya para ir para el nivel de la Bundesliga se iba a quedar corto, por eso se fue vendido al fútbol de la LMLS. Se fue David Selke. Bueno, ojalá tuviera 20 años, que no, tiene 30 años. Futbolista que se fue libre al fútbol turco, se fue al Istanbul Başakşehir, si no estoy mal. Tiene su primera experiencia dentro del fútbol, fuera del fútbol alemán. La temporada pasada fue muy importante, fue el goleador de la categoría y fue lógicamente decisivo en el ascenso del club. Lo quiso retener, finalmente no lo pudo renovar, no pudo, o él decidió no continuar, así que por eso también se entiende la llegada de Josef Poulsen. Después Perry, que se fue libre. Otto Stein, un delantero muy joven que se fue a préstamo a segunda, su joven también a préstamo. Después casos como el de Richter, Karabakh y demás, que bueno, estaban a préstamo, terminaron sus vínculos y volvieron a sus clubes de orígenes. El que estuvo cerca de seguir es Karabakh, que el Hamburgo estuvo negociando. Bueno, finalmente se fue a Lyon, por razones lógicas. Así que en cuanto a las bajas, sí, las más importantes son las de Rice y la de Selke. Después el resto, sí, futbolistas más de rotación. Por ahí la de Karabakh podría entrar como una baja importante y demás. Pero por ahí no se ha armado por suerte tanto. Pero, como decía antes, es un equipo nuevo, es un plantel que decimos el 11 titular o los que posiblemente sean importantes de esta campaña son futbolistas nuevos. Por eso hablaba de que también todavía Poulsen está diagramando el plantel, todavía está en cuanto a dentro de esa búsqueda del nivel futbolístico mejor, de por supuesto tratar de y ver por qué no cambiar el sistema como decía antes y demás. Como decía, en estas primeras 2 jornadas y sumado el partido de esa primera ronda por la Pokal, Poulsen ha estado utilizando una línea 3, un 3-4-3 bastante, pero bastante claro, que por ahora no le dio resultados y por eso después voy a proponer un cambio de sistema que yo creo que en la cabeza del técnico seguramente esté pensando. En el arco, por supuesto, había la duda entre Ewe Fernández o Pérez, que cuando llega a préstamo al Bayern. Bueno, por si ya le ha dado la indicación o ya ha optado, por lo menos en este arranque de temporada, que Fernández, una que de mucha experiencia, sea quien termine o arranque la temporada atajando. Línea 3 con, por ahora, Omari, El Fadri y Torunariga. Con Vuskovic, que si juega con línea 3, ahí seguramente pelea el puesto con Omari, Gui Ramos y Somaoro como alternativas, pero alternativas de por ahí que después se pueden quedar cortas para primera división, por eso tampoco tiene mucho talento defensivo en el fondo, pero bueno, ahí también entre Torunariga y el Fadli tienen que ejercer como los líderes justamente de esa última línea. Por derecha lo ha hecho Gocholovili con Mikel Blex y Efti, como alternativas, pero futbolistas que para primera división también por ahí iban a quedar un poquito cortos. Por eso la llegada del lateral georgiano. Por izquierda, Miro Muhain, futbolista que la temporada pasada fue muy importante, fue una de las figuras del equipo y que también lógicamente sigue dentro del once titular, dado su muy buen rendimiento, con Catarbas como su principal alternativa. El doble 5, lo dicho, por ahora es Renberg y Capaldo, con Lokonga, con Fabio Vieira como alternativas, pero yo me imagino que rápidamente se puede meter ambos dentro del once titular. Meffer como una alternativa más para la rotación. Futbolista que también para Bundesliga por ahí le puede costar un poquito más. Y Manuel Peray, futbolista que ya lleva un par de temporadas en el Hamburgo. Está muy interesante, pero que, bueno, por cuestiones físicas nunca ha estado al 100% disponible. Por eso ahí parece como una alternativa un poco más relegado. Por izquierda, Jean-Luc Dompe, me parece que es su futbolista que puede ser diferencial y que, como antes hablaba de Fabio Vieira, bueno, dentro de los futbolistas que ya están en el plantel y que ya vienen con el equipo desde segunda edición, me parece que Dompe es un jugador que puede ser realmente muy, pero muy importante para este Hamburgo, que en las primeras fechas no fue titular, pero yo imagino que rápidamente, ya cuando después volvamos de este parón, en la próxima fecha, que el Hamburgo va a jugar en el Allianz ante el Bayern, ya me imagino que Dompe va a volver al once titular, porque es un futbolista que puede ser diferencial. El que venía jugando fue el chico Rosing Lelesit, futbolista muy joven que promete, 18 años, noruego, pero me parece que Dompe, tan que venía con alguna lesión y por eso no venía jugando, a la que se ponga bien físicamente va a volver al 11, con Fabio Valde tan que aparece como una alternativa, se habla que se va a ir a préstamo, bueno, finalmente se ha quedado. Por derecha, lo dicho, está jugando Sahiti, pero yo imagino que está en la primera de cambio y me parece que Ryan Phillips se va a ganar el puesto dentro del titular. Y está el histórico Bakary Yata, que se habla también de que se podía ir, bueno, parece que se va a quedar, pero no espero tampoco que sea muy importante. Me espero que sea un jugador más
también un poco más relegado, por así decirlo, también está bastante castigado por las lesiones. Y el caso del número 9 aparece, sí, Joseph Poulsen, que también, al igual que Dompe, que Philip, que por ahora están siendo suplentes, me imagino que a la larga va a ser el titular. Con Königsdörfer, que me pasa una buena variante, que el otro día ante el San Pauli, por ejemplo, hace un gol y se anularon, se termina anulando un gol que hubiese sido el 1-1. Pero es un futbolista que también puede jugar por afuera, puede jugar de 9, me parece que es una buena variante y que, bueno, podría, por qué no, pelear el puesto a alguno de los 3 atacantes supuestamente titulares. Un jugador que recordemos con Idorfa termina contrato dentro del próximo año. Se había arreglado su salida al Niza, bueno, no pasó la revisión médica y se terminó quedando. Entonces veremos cómo está esa situación, si renueva, si el Hamburgo lo va a terminar pariendo el año que viene de manera libre, de manera gratis. Pero bueno, me parece que es un jugador que igualmente que veremos cómo está para la Bundesliga. Pero a mí es un jugador joven y que es más interesante y que en un contexto así de que el equipo todavía se está encontrando puede ser una pieza valiosa. Y después Robert Glatzel, que también en las últimas temporadas fue muy importante en el equipo de segunda división. En los últimos años en el pasaje del Hamburgo en segunda, me parece que Glatzel fue el máximo goleador, si no estoy mal. Tuvo temporadas de más de 20 goles y varias temporadas de muy buen rendimiento. Pero la temporada pasada tuvo también lesiones. Selke le ganó el puesto titular. Ya no está Selke, pero llegó Poulsen, está con Königsdörfer. Entonces me parece que Glatzel va a estar para contextos, para determinados contextos de por ahí cuando el equipo necesite un delantero más de área, más 9, más rematador. Bueno, en ese contexto sí puede entrar Glatzel. Pero como titular, me imagino que tanto Poulsen como Königsdörfer están delante suyo en la consideración de Poulsen. Por eso está como tercera alternativa. Pero, bueno, repito, creo que para algún partido en particular es un delantero que justamente te puede terminar aportando cosas, veremos qué tal. Así que este es más o menos el diagrama que está utilizando en estas primeras 2 fechas, pero yo me imagino que con la llegada de Fabio Vieira la cosa puede cambiar y puede que Poulsen cambie el sistema y vuelva a jugar con línea de 4. En este caso, mi propuesta o mi idea que justamente podría ser es que el sistema pase de ese 3-4-3-3 a un 4-2-3-1 con, lógicamente, Francia en el arco, Gocholashvili y Muheim como laterales. En este caso, para mí los centrales serían el Fadli y Torunariga, pero con Omar y con Vuskovic como primeras alternativas. Tendría más sentido. La línea doble pivote con Renberg y con Capaldo, pero con Zambi y Lokonga metiéndose ahí, porque como decía antes, estas primeras 2 fechas hemos visto que al equipo le falta un organizador, le ha faltado un futbolista que mueva mejor la pelota. Renberg, lo decía, un futbolista que gana duelos, más físico, más de corte defensivo, no es tan aseado, no es tan fino con la pelota, y Capaldo tampoco es mucho más. Entonces, Lokonga, que sí tiene un mejor pase, tiene un mejor pie, bueno, ¿por qué no pensar que le puede ganar el puesto? Yo creo que sobre todo a Capaldo, porque Renberg hace ese volante más posicional. Me parece que, bueno, creo que ahí la duda esté entre Capaldo y Zambi Lokonga. Después sí con Meffer como alternativa directa para Renberg. Por las bandas con Dompe y con Philip seguramente como titulares. De número 10 para la media punta y el hombre que puede ser clave y por el cual justamente yo digo que el Hamburgo puede cambiar su sistema es por Fabio Vieira, para que juegue en su posición natural, para que juegue justamente como media punta detrás del 9, que puede ser, lo dicho, Poulsen o Königsdörfer, pero bueno, podría ser seguramente algo que termine pasando, porque ahí jugando así, la verdad que al Hamburgo le va a costar mucho y le falta justamente ese futbolista que una el mediocampo o que una línea 5 con los delanteros, ese futbolista que justamente pueda abastecer a los extremos, que pueda potenciar al 9, que lo pueda asistir, que le pueda filtrar pelotas y demás. Entonces me parece que Fabio Vieira llega rápidamente para ser titular. Bueno, ya ha debutado el Hamburgo el otro día en aprovechando este parón por fecha FIFA, ya jugó un partido amistoso ante el Hannover. Pero bueno, ya sumó minutos Fabio Vieira, sumó minutos Lokonga, así que me imagino que son jugadores que en cuanto estén bien físicamente o en cuanto terminen de aclimatarse más o menos a lo que es su nuevo club, se van a meter o van a ser importantes porque, bueno, creo que son 2 perfiles, como decía antes, que no había. El de Lokonga directamente no hay un perfil parecido dentro del plantel. Y en el caso de Fabio Vieira y Manuel Peray es ese número 10 que tendría que ser un poco el titular. También está Karabek, que es también un jugador que podía jugar en ese sector y que ya, lo he dicho, se tomó su préstamo y volvió. Y bueno, van a jugar de Lyon. Pero
Me parece que el de Fabio Vieira puede ser un fichaje, como decía, puntual. Perdón si soy tan insistente con esto, pero me parece que también, bueno, ya subí seguramente el video hablando de los puntajes y bueno, el Hamburgo se llevó un muy buen puntaje por su mercado, producto de que el último día cerró estos futbolistas que provienen del Arsenal y que me parece que están muy bien apuntados y después veremos, porque después el fútbol puede ser traicionero, puedes decirlo, y después son jugadores que pueden terminar decepcionando. Ojalá que no, ojalá que terminen dando un gran nivel. Pero de primeras me parece que son dos movimientos que elevan el nivel del plantel y que justamente creo que pueden hacer soñar con que el equipo logre ese tan ansiada permanencia en su primer año. Así que veremos para qué está el Hamburgo. Yo creo que viendo lo que es su arranque de temporada, viendo que es un equipo al cual tiene buenos nombres, pero tampoco tiene un plantel demasiado extenso en cuanto a calidad. Tiene variantes, sí, tiene las posiciones dobladas, sí, pero no le sobra por ahí demasiada calidad. Es un plantel que por ahí, en cuanto a futbolistas capacitados para primera edición, tiene 15. Entonces, no es un plantel tampoco demasiado holgado en ese sentido, pero yo creo que le tendría que valer, le tendría que por lo menos, por así decirlo, servir, o le tendría que justamente, mejor dicho, le tendría que alcanzar para lograr la permanencia. Después veremos cómo continúa la temporada. El Heidenheim, ya yo lo dije en mi predicción, y tuvo teniendo un arranque de temporada muy malo. Es un equipo para mí un claro candidato, así que hay un claro candidato a descender, así que ahí el Hamburgo se puede sacar un lugarcito. Y después veremos, porque yo creo que la pelea del equipo va a estar con el San Pauli, que ha arrancado muy bien la temporada, pero veremos si la logra mantener. El Colonia también está arrancando muy bien, ganó sus primeros 2 partidos, pero es un equipo que yo creo que a la larga va a estar, o que el principal objetivo es lograr la permanencia. Y después, no sé, veremos el Unión Berlín cómo está, veremos el Bremen si no levanta. Es un equipo que yo creo que está dejando sensaciones en este arranque que la puede pasar mal, así que por qué no pensar que el Werder Bremen pueda estar metido también dentro de esa parte baja, y después veremos qué equipo termina también de manera sorprendente, pero de manera negativa, termina peleando abajo. Pero bueno, veremos si le alcanza o no. Tiene buenos futbolistas, lo de Dompe, lo de Vieira. Veremos qué tal tanto esa dupla, ya sea Philip con Poulsen o Philip con Isdorfer. Eso les digo con Remmer y Capaldo. Veremos qué tal Lokonga. Torunarigha me parece un muy buen fichaje. Así que bueno, hay nombres para mantener la categoría, pero veremos qué tal esta temporada del Hamburgo, justamente en su regreso a primera edición. Así que los leo en comentarios con lo que tiene que ver con si piensan que se va a meter en la si piensan que va a mantener la categoría, si piensan que va a ascender, si piensan que le va a alcanzar. Bueno, qué piensan de los fichajes. Lo he hecho el de Philip, Lokonga, Fabio Vieira y cualquiera que me quieran comentar. Así que no mucho más. Como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video si les gustó, que lo compartan, me sigan el resto de mis redes sociales, me sigan en mi canal principal y lógicamente ya saben todo, pero todo el resto. Así que no mucho más. Continuaremos después con estas más o menos previas, por así decirlo, aunque la temporada ya arrancó, pero bueno, hablando equipo por equipo, todavía me faltan varios por comentar, así que no mucho más, lo dicho, suscriben, comentan y demás. Así que hasta aquí el video, ya sí, nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.